Amén. Entonces estábamos con Ezequiel y quería volver otra vez, no a Ezequiel 37, sino al capítulo anterior para avanzar un poquito más sobre el pensamiento que ahora quería compartir sobre justamente el tabernáculo de David o la restauración del tabernáculo de David y lo que tiene que ver con este espíritu de resurrección, esto que el Señor hizo en este valle de huesos secos que ya dijimos era un tipo, ¿cierto?, de lo que iba a hacer Dios con su pueblo, con Israel. Esto no era quizás algo real, pero era lo que quizás había quedado en el campo de batalla, que mostraba el estado espiritual también de una nación que era el pueblo de Dios. Un estado de sequedad, un estado de muerte, un estado de desesperanza, ¿cierto? Cuando parece que no hay esperanza. Ya ante la muerte uno ve que no hay esperanza. Cuanto más si los huesos se han secado y están pulverizados. Menos esperanza todavía. Pero en Dios siempre, siempre hay esperanza. Aleluya. Pero Dios quería levantar a este montón de huesos, no solamente para hacer un milagro y para mostrar su poder y cómo Él podía dar vida, pero había un propósito en la vida que iba a entrar en esos huesos. Ya lo dijimos la semana pasada. Esa vida que iba a entrar en esos huesos iba a hacer que se levante un gran ejército, un gran ejército. Ese era el objetivo final de este recorrido que le hace dar Dios al profeta por en medio de ese valle. Era levantar un ejército poderoso, un ejército investido del poder de lo alto y con la vida de Dios dentro de ellos. Muestra siempre el deseo de Dios hacia su pueblo, cómo Dios quiere que nosotros seamos vivificados por Él y podamos ser un pueblo que le sirve, un pueblo que le honra, un pueblo que lucha por el Evangelio. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces decía en Ezequiel decía en el capítulo 36, esparciré sobre vosotros, versículo 25, agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Gloria al Señor. Ahí nomás, porque eso es lo que quiero resaltar en este día para continuar de lo que Dios iba a hacer con su pueblo. Este es el proyecto de Dios. Esto es lo que Dios dice que va a hacer con su pueblo. O diríamos también es el sueño de Dios. Tener un pueblo con un corazón sensible, un corazón nuevo. Aleluya, un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Aleluya. Esta es la obra que Dios quería hacer en Israel, en el Israel histórico, diríamos así. Pero esto es lo que Dios quiere hacer en el Israel espiritual, que somos nosotros. Darnos un corazón nuevo, un espíritu nuevo. O sea, cambiarnos la maquinaria, hacernos una operación a pecho abierto, a pecho abierto, sacar el corazón de piedra, ese corazón endurecido, y poner un corazón que palpite, un corazón encendido por el Espíritu de Dios. Aleluya. ¿Lo queremos? Yo lo quiero. Yo necesito que el Señor me renueve. No puedo vivir una vida cristiana apática, indiferente, rutinaria, una rutina. Había hecho un tema un amigo nuestro en Buenos Aires, se llamaba la rutina chata. Hablaba del Evangelio, ¿no? Cuando uno ya entra en una rutina,
de pasado el tiempo en el Evangelio y entran en un letargo, en un fastidio. Y todo es un fastidio. Ir a la iglesia es un fastidio. Alabar a Dios es un fastidio. Darle al Señor de nuestras ofrendas o lo que sea, nuestro tiempo es un fastidio. Hermano, si todo es un fastidio, necesitamos ser renovados, restaurados, cambiado nuestro corazón y poner el Señor, que ponga el Señor un corazón nuevo. Un corazón nuevo. Aleluya, aleluya. El Señor lo puede hacer. Amén. No se tiene fe. Dice, no, este corazón no me lo saca nadie. Hermano, Dios te quiere sacar ese corazón que está endurecido y ponerte un corazón nuevo, nuevito, sin agujeritos. Sin agujeritos. Porque algunos tenemos el corazón con agujeritos. Estamos resentidos, estamos heridos, estamos lastimados, estamos renegados, estamos, no sé, lo que sea, amargados, como sea. Pero el Señor nos quiere poner un corazón nuevo. Y el Señor lo hizo todo un proceso, ya lo vimos, ese proceso fantástico, hollywoodense, porque lo que vio el profeta fue algo espectacular, esa restauración que él vio desde el comienzo, desde ver los huesos, y ya le dije el otro día, esos huesos corriendo, desplazándose por toda esa inmensidad, ¿cierto?, de huesos, juntándose cada hueso con su hueso, cada hueso con el cuerpo que le correspondía, porque no era que ponerse en cualquier cuerpo, ¿no?, sino que cada hueso vino al orden de Dios. Hermanos, si un valle de huesos secos, desparramados y totalmente desordenados y sin vida pueden venir a ser ordenados y pueden recibir vida, ¿no será posible que usted y yo recibamos vida de Dios en este tiempo? Vida de Dios. Yo necesito que el Señor sople de los cuatro vientos de donde sea, pero que venga con su poder y me vivifique. No puedo seguir viviendo así. Necesito ser renovado. Necesito ser transformado. Oh, gloria, gloria al Señor. Y qué tremendo es el amor del Señor, porque esta escritura nos muestra la misericordia del Señor. El amor del Señor. Dice, yo les voy a esparcir sobre ustedes agua limpia. Los voy a limpiar de sus inmundicias. De sus ídolos lo voy a limpiar. Mire qué misericordia de Dios. Cuando el pueblo todavía estaba en su inmundicia, todavía estaba en sus idolatrías, el Señor dice, yo los voy a limpiar, yo voy a hacer algo en ustedes. Una obra completa. Bendito sea el Señor. Aleluya. Con la única finalidad de levantar un pueblo para Dios. Este es el diseño de Dios. Este es el proyecto de Dios desde el principio. Un pueblo de reyes y sacerdotes. Una nación, él quería una nación. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando Dios quiso hablar con ellos? Ellos dijeron, no, que hable Dios ¿con quién? Con Moisés. Dice, habla tú con Dios. Nosotros vamos a obedecer lo que Dios te diga, pero nosotros no queremos tener ese contacto directo con Dios. Qué dolor para Dios, porque Dios quería una relación con su pueblo. Dios quería una relación de intimidad, como cantamos recién estos coros. Dios quería ese acercamiento con los suyos, pero el pueblo escogió no oír la voz de Dios. Lo peor que pudieron hacer. Porque lo que Dios siempre les reclamó a su pueblo fue, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Y qué pasó con el pueblo? Siempre escogió no oír. Si ellos hubieran oído y hubieran dejado que el oír con este oído baje a su corazón, y haga un efecto esa voz de Dios, la historia de Israel hubiera sido diferente. Pero bendito sea el Señor, que el Señor a nosotros nos da la posibilidad de oír al Señor y de ser transformados, como dice el apóstol Pablo,
con la cara descubierta, mirando al Señor, como un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. Ese es el plan de Dios, tener un pueblo que lo sepa contemplar, que lo conozca a Él, que tenga una relación con Él. Oh, que el Señor me ayude a mí. Yo soy un desconocido para Dios, parece. Estoy tan poco con Dios. Estoy más tiempo con otras cosas que con Dios. Estás más tiempo con tu celular que con Dios. Estás más tiempo con otras distracciones que con Dios. Que el Señor nos vuelva nuestro corazón a Él y que estemos conectados con Él todo el tiempo, todo el tiempo. Esto es lo que Dios quería, una conexión permanente con su pueblo todo el tiempo. Aleluya. Por eso dice la Escritura, el profeta, en los postreros días, dice el Señor, restauraré el tabernáculo caído de David. Y David es un buen modelo para nosotros, el mejor modelo de lo que es un creyente, de lo que es un siervo de Dios, de lo que es un adorador, de lo que es un hombre que tiene una conexión con Dios. Porque David, dice la Escritura, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Nos conviene aprender de David cómo él se relacionó con Dios. Él tuvo una relación con Dios estrecha, que la cultivó, la desarrolló en el campo con las ovejas. Allá empezó todo, pero eso no fue todo. Él llegó a tener una revelación del Dios de la gloria. Lo que nadie veía en su tiempo, él lo vio a la distancia. Pero este era un diseño de Dios, era un proyecto del Señor. Podemos empezar leyendo y con este pensamiento que acabamos de mirar, de saber que el Señor nos concede este privilegio, no porque somos buenos, no porque somos los mejores. Dice la Escritura, tenemos que recordarlo, que lo vil y lo despreciado del mundo escogió Dios, lo vil y despreciado. Aleluya. Yo sé que yo era vil y despreciado. Por lo menos yo lo sé. No sé si usted lo sabe, pero yo lo sé. Yo sé que no merezco estar predicando el Evangelio. Yo sé que no merezco servir al Señor. Yo lo sé. Yo sé quién era. Yo sé de dónde vengo. Yo sé quién soy. Yo necesito el favor de Dios sobre mi vida. Que el Señor nos ayude. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Antes quería leer en Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3. Viendo la misericordia del Señor, así como lo expresó al profeta Ezequiel, el profeta Jeremías capítulo 3, versículo 14, dice, versículo 13, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso. No oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten en conciencia y con inteligencia. Oh, que el Señor nos ayude. Me parece a mí que usted tiene que orar mucho por mí, porque para que yo llegue a ese, por lo menos raspando por ahí abajo. Pero dice esta Escritura, mirando Dios la condición de su pueblo, un pueblo que ha fornicado, un pueblo que ha estado en la maldad, un pueblo que ha prevaricado contra el Señor. Dice, conviértanse, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Aleluya. Dios le dice, le canta las 40, le dice la verdad. Le dice, ustedes son un pueblo que se ha contaminado, no ha hecho lo que tiene que hacer,
Pero igual yo tengo un plan con ustedes. En medio de todo eso lo dice. Os introduciré en Sión. Os introduciré en Sión. Este es el plan de Dios. Llevarnos a una relación con Él de más intimidad, de más relación real con Él en el día a día. De tal manera que nosotros le podamos conocer como Él quiere y debe ser conocido. Aleluya. Entonces, ¿a qué pueblo le dice esto? A un pueblo rebelde, rebelde. ¿Cuántos acá alguna vez hemos tenido algún arrebato de rebeldía? Bueno, algunos hoy mismo, ya hace poquito, ¿no? Rebelde sin causa a veces, ¿no? Todos somos rebeldes, todos tenemos un grado de rebeldía. Está en nuestra naturaleza. Pero a pesar de ese escollo, de ese impedimento que pudiera haber, Dios dice, aunque has sido rebelde y no has hecho las cosas como tienes que hacerlas, has fallado, dice Dios, pero yo te voy a introducir en Sión. Aleluya. ¿No se alegra? Quería que le diga que Dios le va a dar un televisor de 50 pulgadas, una camioneta RAM. Hermano, por favor, a ver si miran las cosas de arriba y dejamos de miran las cosas de la tierra y nos empezamos. Vio que hay un síntoma ahí, hay un síntoma. Nosotros no nos alegramos con las cosas del cielo. No nos alegramos. El mundo está así. El mundo está así. Por eso el evangelio de hoy tiene éxito, porque se habla de cosas materiales. Porque el mundo quiere escuchar eso. Pero Dios nos quiere llevar a nosotros a una relación con Dios, de tal manera que nos emocione si Dios nos dice, te voy a introducir en Sión. Te voy a introducir en Sión. Tengo un proyecto para ti. Sacarte de Egipto es el primer plan, pero no es todo. Te voy a llevar por el desierto. Te voy a hacer conocer mi gloria en Sinaí. Pero luego después te voy a introducir en la tierra prometida y te voy a llevar a Sión, al monte de Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor nos ayude. En Éxodo capítulo 15. Dios manifestando ya su plan, dice así, Éxodo capítulo 15, a través de la profecía de Moisés, dice tú versículo 17, los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Dice, los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Hay un propósito de Dios único, que es introducirnos en una relación con Él. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hay una proyección de futuro, pero también hay una realidad presente donde el Señor nos quiere llevar. Es a una relación con Él, a su morada, introducirnos como la tsunamita en Cantar de los Cantares, que fue llevada, ¿cierto?, a la alcoba nupcial. Así el Señor nos quiere a nosotros, en una relación como un matrimonio, en una relación como leímos recién. Yo soy tu esposo, dice el Señor. Él nos recuerda que hay un vínculo más que solamente creer que Dios es nuestro Dios alto y sublime, pero Él es nuestro esposo, nuestro esposo. Gloria al Señor. Tú los introducirás, dice Moisés mirando al futuro, y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada. No era solamente llevar a Israel a la tierra prometida, a una tierra que fluía leche y miel, donde iba a haber posesiones, donde iba a haber casas que ellos no habían construido, iba a haber ciudades que no habían edificado, iba a haber todo tipo de bien material.
Pero el plan de Dios, el propósito de Dios final, el propósito central de Dios era introducirlos en su morada, tenerlo como su pueblo exclusivo, santo para Él. Oh, gloria al Señor. Pero ¿en qué terminó la historia esa? Terminó en el tabernáculo de Moisés. Terminó en el tabernáculo de Moisés, donde el sumo sacerdote, una vez al año, el sumo, una sola persona, una vez al año podía entrar al lugar santísimo. Una vez al año, un solo hombre, cuando Dios había planificado otra cosa. Dice en Éxodo capítulo 19, un poquito más adelante, en el versículo 6, dice: podríamos leer el versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Un reino de sacerdotes y gente santa. Dice Dios: yo los saqué de Egipto sobre alas de águilas. Es una metáfora, no es algo real, ¿cierto? No fue así, pero fue como si Dios los hubiera sacado así, por lo imposible que era salir del cautiverio. Así Dios te sacó a ti, así Dios te sacó a ti de Egipto, te sacó a ti del pecado y de la maldad, del mundo en el que estabas. Te trajo sobre alas de águilas y te tiene hoy aquí para no solamente darte información, introducir conocimiento en tu mente, sino para introducirte en una relación con Dios mucho más profunda, mucho más real, mucho más amorosa de la que has experimentado hasta hoy. Dios nos quiere transformar, Dios nos quiere renovar y Dios nos quiere encender con este fuego de amor, que amemos su presencia. Oh, que el Señor nos ayude, hermanos. Yo me veo a kilómetros de esto. Todavía me veo muy distraído con un montón de cosas de este mundo, con un montón de pasiones que batallan dentro de mí. Me veo tan lejos, hermanos, que el Señor nos ayude para llegar a dar con el nivel que el Señor espera de nosotros. ¿Para qué? Para que su gloria se manifieste en nuestras vidas. Aleluya. Porque todo esto tiene ese sentido. Y por ahí pareciera para algunos un tema conocido. ¿De qué está hablando, pastor? Hable de algo más interesante, algo nuevo que no sepamos. Pero en este día está en mi corazón esta reflexión, esta palabra. Hermanos, nosotros necesitamos conocer a Dios. No le conocemos, muchos de nosotros tenemos información de la Biblia, tenemos información de las cosas que hace Dios, pero no hemos tenido una relación con Dios. Lejos estamos de Dios y necesitamos volvernos al Señor. Oh, que el Señor nos ayude. Entonces, uno de los versículos centrales está en Amós capítulo 9, versículo 11. El profeta Amós. Gloria al Señor. Dice en el capítulo 9, en el versículo 11: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones
dice Jehová que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, las habitarán, plantarán viñas, beberán el vino de ellas, harán huertos, comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Aleluya. En aquel día, dice el Señor, yo levantaré el tabernáculo caído de David. Y eso es lo que queremos mirar en estos días. Que era el tabernáculo de David, que está caído y que tiene que ser levantado nuevamente. Lo primero que vemos en esta escritura es que es Dios el que dice, yo voy a levantar el tabernáculo caído de David. No es tarea de un hombre, no es tarea de una organización, no es el mérito de la estrategia de un hombre, es el mérito absoluto de Dios. Dios dice, yo levantaré el tabernáculo caído de David. Y en lo que a estructura se refiere, el tabernáculo de David era algo muy simple, era algo muy sencillo, era una carpita, era una choza, hay diferentes traducciones para esa palabra. Pero era algo tan básico, tan sencillo. No tenía ninguna complicación estructural. Tampoco tenía el ceremonial que tenía el tabernáculo erigido por Moisés. Ni tenía la pomposidad del tabernáculo o del templo levantado por Salomón. Este era un lugar sencillo. Lo que más destaca el tabernáculo de David era eso, la sencillez de ese lugar. Lo sencillo que era comparado con lo complejo del tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de David, aleluya, anuncia, ¿cierto?, una inclusión. Es un tabernáculo, es una palabra muy de moda hoy, ¿no? Un tabernáculo inclusivo, que incluye a todo el mundo, Podemos leer en Hechos capítulo 15 para entender mejor esta expresión que está otra vez repetida aquí en este capítulo 15 del libro de Hechos. En un momento de conflicto, donde había conflictos con respecto a los gentiles y a los judíos, de si debían o no circuncidarse, si debían o no cumplir con los reglamentos de la ley. Entre toda esa discusión se levanta Jacobo y dice, varones hermanos, oídme, versículo 13, versículo 14, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Está hablando de un evento que ocurrió anteriormente. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Otra vez aquí, Jacobo en su expresión, él dice que estas palabras concuerdan con las palabras de los profetas. Todo lo que está ocurriendo aquí en este entorno de la visitación de Dios a los gentiles era toda una controversia. Cómo Dios podía visitar a los gentiles, cómo Dios podía derramar de su Espíritu Santo y llenarlos de su poder. Era una controversia,
producía en los judíos un rechazo, un rechazo. Se levantaron incluso fariseos que habían sido convertidos, se levantaron para querer imponer la ley. Y en medio de este caos, en medio de este debate, en medio de esta adversidad, viene esta palabra de Jacobo y dice que esto concuerda con lo que los profetas han profetizado, pero se refiere puntualmente a la profecía de Amós, donde decía: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Aleluya. Este es el compromiso de Dios en los postreros días. En los postreros días, dijo a través del profeta Joel: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aleluya, aleluya. Y ahora dice: en los postreros días, después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Voy a hacer una obra de restauración. Pero ¿qué es lo que Dios está diciendo a través de su palabra? Él va a levantar otra vez la carpa de David, esa choza, esa pequeña tienda donde David puso el arca del testimonio. Eso está diciendo algo más que eso. Y está proponiendo el Señor aquí un proyecto de salvación, diríamos así, global, usando también una palabra actual, ¿cierto? Un proyecto de salvación global, porque esta restauración, de restauración del tabernáculo caído de David, la cual hemos usado para aplicarlo también a la restauración de la adoración y la alabanza. La restauración de la adoración y la alabanza. Y claro que incluye eso también. Incluye adoración y alabanza. Pero no es todo lo que incluye. Incluye mucho más que eso. Y lo expresa aquí el profeta. Y lo expresa aquí Jacobo repitiendo las palabras del profeta. Para esta finalidad, dice el Señor, que restaurará, reedificará, reparará y volverá a levantar. Versículo 17, otra vez. Para que el resto de los hombres busque al Señor. Para que el resto de los hombres busque al Señor. Aleluya. Es tremenda esta palabra, porque esta restauración del tabernáculo caído de David no solamente afecta las emociones de los adoradores, no solamente afecta las emociones y la creatividad de los que se presentan delante de Dios en alabanza y en adoración, pero dice esta escritura que tiene como objetivo esta restauración hacer que el resto de los hombres que no conocen al Señor, que no buscan a Dios, quieran buscarlo. Esa es la clave. Y vamos a dejar en la clave para que usted se quede pensando. Esta es la clave, hermanos, para que el resto de los hombres busque al Señor. Busque al Señor. ¿Sabe por qué va a hacer eso? Porque esta restauración del tabernáculo caído de David se trata de que el Señor quiere restaurarnos a nosotros. A nosotros. Usted es la carpa. Usted es aquel habitáculo donde David puso el arca del testimonio. Usted es un tabernáculo caminante, un tabernáculo viviente, y es usted visto por los que no conocen a Dios, por los que no buscan a Dios. Es usted el que va a ser visto y el que va a provocar que hombres y mujeres que no conocen a Dios y que no le buscan, quieran buscarlo. Quieran buscarlo por conocerte a ti, por conocer tu estilo de vida, por escucharte cómo hablas, escuchar tu razonamiento ante lo que presenta la sociedad, por escucharte, por verte. Dice la Escritura, para que el resto de los hombres busquen a Dios. Hermano, cuánta responsabilidad
se nos asigna a la hora de ser restaurado el tabernáculo caído de David. Nosotros restaurados, nosotros encendidos en el fuego del Espíritu Santo, nosotros portando la presencia de Dios, nosotros somos portadores de la presencia de Dios. Lo que David puso ahí, podemos leerlo mañana, el relato de cómo David acomodó el arca del testimonio en esa pequeña carpa, en esa pequeña choza. Eso nos habla de lo que ocurre en nosotros. ¿Por qué? Porque ahora la presencia de Dios está dentro de nosotros. El arca del testimonio está dentro de nosotros. La presencia manifiesta de Dios está dentro de nosotros. Nosotros somos el tabernáculo y nosotros somos el tabernáculo visible. Dijo el apóstol Pablo, ustedes son cartas leídas por todos los hombres y mujeres, tus vecinos, tus parientes, tus amigos, nosotros mismos, entre nosotros, leemos algo en ti. Eres una carta leída. Leemos algo bueno o leemos algo malo. Leemos la palabra de Dios impresa en tu vida o leemos las vanidades de esta vida. Que el Señor nos ayude, que nosotros como cartas leídas reflejemos la gloria del Señor. Para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Aleluya, aleluya. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por esta razón, dice Jacobo, les digo que no se inquiete a los gentiles. Déjenlos tranquilos. Ellos van a tener su experiencia con Dios. Algo está ocurriendo. Y en ese tiempo hablar de estos temas era un tema controversial porque estaba la incipiente iglesia floreciendo recién. Había una gran influencia, ¿cierto?, de lo que era el judaísmo. Estaba en todo su auge todavía. Por eso era muy difícil contrarrestar toda esa corriente y toda esa fuerza de la religiosidad. Pero viene la palabra del Señor a decir el Señor, yo voy a restaurar. Y no voy a restaurar, dice el Señor, ni el tabernáculo de Moisés, ni el templo de Salomón con su fastuosidad, sino aquel lugar sencillo donde esa urna estaba y que contenía la presencia del Señor. Aleluya. Hay algo muy lindo para pensar. Algo muy lindo para pensar es que dentro del arca, ¿cierto?, estaban los panes del maná, estaban la vara de Aarón que había reverdecido, ¿cierto? Y estaban las tablas del testimonio, las tablas de la ley. Pero sobre eso, en el asiento, en el propiciatorio que se llamaba, era una placa de oro que estaba sobre ese mueble, que tapaba ese mueble, que contenía todo esto. Sobre todo eso estaba el asiento donde estaban los querubines, ¿cierto? Querubines que estaban ahí, ¿cierto? Como cuidando ese espacio de santidad. O sea, en otras palabras, la misericordia estaba por sobre la ley. La misericordia estaba por sobre la ley, anunciando el Señor la obra redentora de Cristo que iría por sobre nuestras faltas, por sobre nuestro quebrantamiento de la ley, perdonando nuestros pecados y cubriendo con su misericordia, con su amor, toda multitud de pecados y de faltas. Bendito sea el nombre del Señor. Dios se ha propuesto entonces levantar un pueblo que sería su habitación. Seres humanos como nosotros, limitados, con muchas falencias, pero portadores de la gloria de Dios. Aleluya. Diga conmigo, yo soy portador de la gloria de Dios. Aleluya. Eso es lo que somos. No importa si hoy pateaste el gato, no importa si hoy voló un plato volador y te salió alguna viborita de la boca, no importa. Dios tiene un propósito contigo. Aleluya. Es que cumpla ese propósito de ser portador de la gloria de Dios. Y Dios lo ha dicho, en los postreros días
yo voy a restaurar el tabernáculo caído de David. Lo está haciendo el Señor. Amén. ¿Lo cree? Aleluya. Este es el deseo de Dios desde la creación. Tener una familia a través de la cual Él pueda manifestarse. Desde el principio, la comunión fue algo fundamental para Dios. Por eso Él venía en las tardes a caminar con Adán y con Eva y tomaban unos mates y ahí disfrutaban y compartían hasta que un día el pecado hizo separación y un día el Señor vino a buscar a su amigo Adán para compartir, pero ya no estaba disponible, ya estaba escondido, ya había puesto una pared, una barrera, ya no estaba dispuesto a esa franca comunión. Hermanos, el Señor nos quiere así, apasionados por Dios, apasionados, que no podamos vivir sin Dios, que no solamente lo cantemos, pero que sea nuestro estilo de vida, vivir para Dios. Aleluya. Bendito, bendito sea su nombre por siempre, por siempre. Que el Señor nos ayude. Aleluya. Más que una profecía, la expresión del Señor en su palabra más parece la expresión de un deseo, la expresión de un padre que ha perdido un hijo, la expresión de una esposa que ha perdido a su esposo, la expresión de alguien que ha sufrido una pérdida y gustaría de recuperar esa relación. Gloria al Señor. En aquel día, yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. El Señor te está edificando. El Señor está reparando tus ruinas. Hemos venido al Señor con muchas ruinas, con muchas vergüenzas, con muchos fracasos, pero el Señor que te restaura está aquí. Aleluya. El que te ha dado vida nueva, te salvó un día, te hizo pasar, aleluya, el mar imposible, el mar de las imposibilidades, el mar rojo. Pero no era todo el plan ese. Hay mucho más por delante. Hay mucho más por delante. Dios seguirá obrando. El Señor cumplirá su propósito en ti. Aleluya, aleluya. Bendito sea el Señor por siempre. Aleluya. Señor, tu oración en el Evangelio según San Juan, capítulo 17.